Les damos la bienvenida y les agradecemos su participación. Esta tarde se encuentra con nosotros. Gallardo Contreras es ingeniero, se desempeña como colaborador de Holcim México, con más de 30 años de experiencia en la construcción y tecnología del concreto. Es especialista en el desarrollo de nuevas soluciones y productos. Participa activamente en el área de innovación de Holcim, desempeñándose actualmente como asesor técnico para los segmentos de industrial y distribución. El ingeniero Gallardo, desde 1993, está certificado como supervisor de obras de concreto por el Instituto Americano del Cemento, ACI. Le damos la bienvenida al ingeniero y muy agradecidos con Holcim y pues con el ingeniero. Sabemos que va a ser una charla de mucho interés y esa fue la decisión de nuestro comité de presentarla esta tarde. Así es que muy agradecido y los dejo con el ingeniero Fidel Gallardo Contreras. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Enrique. Buenas tardes a todos. Primero que nada, pues agradecer la oportunidad que nos dan ahora aquí demostrando, y sobre todo en este tiempo de pandemia, cómo el mundo cada vez se nos está haciendo más pequeño. Comentaba yo que antes las presentaciones pues las hacíamos de manera presencial, pero obviamente eso limitaba a que fueran más locales. Ahora, a raíz de esto de la pandemia que nos ha obligado a tener este tipo de conferencias, pues también nos ha abierto las puertas para poder hacer presentaciones pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Porque pues ya no tenemos el límite de la distancia que puede haber entre un lugar y otro. Voy a tratar de presentar aquí mi pantalla. ¿Sí me confirman si se ve? ¿Sí se ven ya mi pantalla? ¿Me pueden confirmar nada más? Sí, se ve bien, ingeniero. Ok. Bueno, como les decía, el tema de hoy pues es hablar del cemento de albañilería, ¿no? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que durante muchos años, desde que se creó, digamos, el cemento Portland como lo conocemos, desde el siglo antepasado, pues realmente se ha venido desarrollando poco a poco, pero siempre pensando nada más, o en la mayor parte del tiempo habíamos pensado siempre nada más en cumplir con el aspecto de la resistencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido viendo de que aparte de la resistencia, hay que pensar en otros conceptos al momento de hacer cualquier construcción. Y dentro de esos conceptos, al principal que tenemos, digamos, actualmente, pues está el de la durabilidad, ¿sí? El pensar en la durabilidad de una estructura no necesariamente me dice que haciendo esa estructura con un concreto que me dé más resistencia, eso me va a garantizar la durabilidad. En todo ese proceso y desarrollo que se ha tenido de los diferentes tipos de cemento, también al momento de hacer los trabajos de albañilería, como son el repellado, el junteo de tabique o de bloc, pues también se dijo, bueno, si ya desarrollamos otro tipo de cementos para cumplir con los conceptos de durabilidad, vamos a desarrollar también un cemento que sea práctico para los trabajos de albañilería. Insisto que es el junteo de tabique, el junteo de bloc, el repellado, el enjarrado que le llamamos en algunas partes, ¿no? Y de ahí fue, bueno, ¿qué se ocupa o qué características debe de tener este cemento para que realmente sea funcional para lo que se está usando? Y de ahí nació el concepto de cemento de albañilería, ¿sí? Con ese cemento, pues lo que hacemos es un mortero. De hecho, nosotros acá en México, porque así lo decidieron desde el principio, al cemento de albañilería se le llama mortero. O sea, en la industria del cemento, los sacos que se venden con este tipo de cemento vienen identificados como mortero. Pero no, o sea, realmente desde todo el tiempo hemos conocido que un mortero es la mezcla de cemento, agua y arena, ¿sí? Tenemos, digamos, tres posibles mezclas. La primera, que es el agua con el cemento,
que nos daría lo que nosotros llamamos la lechada. Si a esa agua más el cemento le agregamos arena, es lo que le llamamos mortero. Y si a esa agua más el cemento más la arena le agregamos grava, es lo que nosotros ya conocemos como concreto, ¿sí? Entonces, en este caso, el cemento de albañilería lo vamos a usar, o está conceptualizado para usarse exclusivamente para hacer mortero. ¿Por qué? Porque va a estar limitado en su resistencia y su función va a ser otra diferente al asunto de la resistencia, ¿no? Entonces, dice aquí que lo llamamos mortero porque no lleva grava, nada más es cemento, agua y arena. También antes de que saliera este tipo de cemento especial para los trabajos de albañilería, lo que se usaba era elaborar un mortero que nosotros lo conocemos, desconozco si en El Salvador lo conozcan igual, como un mortero terciado. ¿Qué es un mortero terciado? Es cuando ponemos el cemento, pero el cemento convencional que hemos conocido de toda la vida, y le agregamos cal, agua y arena. Eso es lo que nosotros identificamos como terciado, cuando aparte del cemento lleva la cal, ¿verdad? Eso era como, digamos, se solucionaba el requerimiento que se tenía antes de que se desarrollara el cemento de albañilería, ¿verdad? Pero tenía, que lo vamos a explicar más adelante, pues como todo, tenía sus detalles, sus deficiencias, que fueron las que se fueron determinando, estudiando, para ver qué era lo que pasaba con esa mezcla del mortero terciado, y fue como parte de lo que sirvió de base para el desarrollo del cemento de albañilería. Igualmente se podía hacer mortero con cemento, agua y arena, pero aparte de ser un producto caro, es un producto, porque todavía hay quien lo sigue haciendo así, que es, por las características propias del cemento, digamos, tradicional o convencional que conocemos, es un producto bastante rígido, que nos da, eso sí, a lo mejor un mortero de mucha resistencia, pero que muchas veces esa resistencia se vuelve enemiga de la construcción, porque tenemos un producto que, para empezar, va a ser muy duro, muy rígido, que no es fácil de aplicar, que se seca muy rápido y que por lo tanto se puede reventar o agrietar más fácilmente, ¿verdad? Aquí, como decíamos al principio, cuando se desarrolló el cemento de albañilería, se pensó en eso y no se puso como objetivo principal el cumplir con una resistencia, sino darle otras características que ahorita las vamos a ir desarrollando. Entonces, desde ese punto de vista, debemos de tener siempre muy, muy claro que este cemento de albañilería no lo vamos a usar para la construcción de elementos estructurales, como puede ser los castillos o columnas, son elementos más grandes, o las dalas o cadenas de cerramiento o traves, cuando son más grandes. O sea, nada aquello que tenga una función estructural lo debemos elaborar con este tipo de cemento, ¿verdad? Es exclusivamente, como lo dice aquí la lámina que estamos presentando, para el pegado de bloques, ladrillos, piezas de cerámica, azulejos, losetas, y para el repellado y el afinado de muros y paredes, ¿verdad? Es para lo que vamos a usar este tipo de cemento. Aquí, ¿qué es lo que se busca? Que el producto cumpla para lo que está desarrollado, pero a su vez que también, obviamente haciendo cálculos de sumas y restas, sea una solución técnica económica, ¿verdad? Que finalmente el resultado que obtengamos sea bueno, que sea satisfactorio, que cumpla plenamente con los requisitos para los que se está utilizando, pero que también sea una opción más económica que las otras opciones que existen tradicionalmente, ¿verdad? Y ustedes pueden ver otra vez, hasta en letras rojas, es muy importante no utilizar este tipo de cemento en elementos estructurales. En el caso particular acá de México, pues más de una vez nos ha tocado ver que hay gente que por ser aparentemente un producto más económico que el cemento convencional, pues lo compran y lo usan como si fuera un cemento convencional, ¿verdad? Pero al rato, pues ahí está que ya el castillo o la cadena, pues no les está dando la resistencia que ellos esperaban. Entonces es fundamental que el producto lo usemos exclusivamente para el objetivo para el cual fue creado. ¿Sí? Los recubrimientos en los muros,
pues dice que puede ser de 1 a 3 centímetros de espesor. Eso realmente no tiene mucho que ver de manera directa con el producto. Más bien va a depender mucho de la mano de obra, ¿verdad? Como dice aquí la lámina que estamos presentando, ¿cuáles son las funciones? Proteger el muro o elemento de la intemperie, proveer una apariencia agradable, que sea bonito, es darle un acabado arquitectónico, pero sobre todo también es dar uniformidad al muro, ¿verdad? O sea, el mortero que nosotros vamos a elaborar para un repello, pues va a ser exclusivo, va a ser también para de alguna manera tapar o cubrir las deficiencias que pudiéramos nosotros tener al momento de construir un muro. Si no pegamos de una manera correcta el block, el tabique y nos queda por ahí medio chueco, pues bueno, vamos a utilizar el mortero precisamente para cubrir esa deficiencia. Cuando de manera vertical no tenemos bien plomeado el muro y que de repente se nos desfasa 1 o 2 centímetros entre la parte superior y la parte inferior del muro, pues precisamente, otra vez, para eso vamos a utilizar el repellado, ¿no? Por eso dice, es una capa que puede variar de 1 a 3 centímetros. Puede ser que en la parte superior le pongamos hasta menos de 1 centímetro de espesor, pero que por el desfase vertical, por el desplome que pueda tener ese muro al momento que se construyó, en la parte de abajo, pues tengamos a lo mejor ya un espesor hasta de 3 centímetros o a veces hasta más, ¿sí? Entonces aquí lo que se trata es de que elaboremos un producto, un mortero, que sea capaz de que se pueda colocar en espesores delgados, pero que también se pueda colocar en espesores gruesos sin que se nos vaya a caer o a desprender el producto, ¿verdad? Esto es muy importante y es parte de las características que se estudiaron para poderlo desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo garantizo yo que mi mortero se adhiera bien al muro, aún en espesores relativamente gruesos, como pueden ser ya mayores de 2 centímetros, sin que este se me desprenda, ¿verdad? Entonces necesitamos algo que tenga una muy buena adherencia. Ahora, el repellado, como dice aquí, bueno, a lo mejor aquí varía un poquito entre las palabras y la forma de cómo trabajemos de un lugar a otro, ¿verdad? Aquí en la lámina nos dice, el repellado es el recubrimiento burdo que se da a los muros como base para el aplanado final. Esta es otra gran diferencia que existe cuando utilizamos el mortero que elaboramos con el cemento tradicional, incluso cuando lo hacemos con el terciado, que les decía yo, mortero terciado es cuando le incluimos la cal, porque cuando incluimos la cal sabemos que necesariamente ese mortero que estamos aplicando va a reventar, se va a agrietar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Es que se aplica una primera capa gruesa, como dice aquí, e incluso hay veces que hay que dejarlo de un día para otro para dejar que eso se seque y se reviente lo que se tenga que reventar. Y posteriormente a eso viene el afinado ya con una arena cribada más fina para darle ya el acabado final. Bueno, ahora con el mortero o con el cemento de albañilería, lo que se busca es que todo se haga prácticamente de una sola vez. No quiere decir que no se vayan a hacer las dos capas. Igual, se hace primero la capa del repellado, pero como aquí sabemos que este producto no va a reventar, o si se agrieta va a ser mínimo, va a ser muy poquito lo que se agrieta, un poco tiempo después, digamos, no más allá de 2 horas, yo puedo regresar y ya darle el afinado, y entonces en un mismo día yo puedo tener terminado el muro en sus dos fases, cosa que no se puede hacer cuando con el mortero terciado, donde utilizamos la cal. Allí obligadamente, normalmente nos tenemos que esperar un mayor tiempo, les digo, para dejar que se reviente, porque con la cal, el mortero, el producto que colocamos, siempre se nos va a reventar, ¿verdad? Y bueno, el pegabloque pues es la unión de piezas prefabricadas. Aquí en la lámina anterior venía las proporciones. Estas proporciones, si ustedes ven, dice ahí que se puede utilizar en un rango de 6 a 8 botes o baldes de arena. Eso va a depender mucho de las características de la arena que se utilice, ¿verdad? O sea, en algunos lugares de repente se utiliza una arena de río bastante buena, bastante limpia, con muy buenas características, y eso nos permite que le podamos poner la mayor cantidad de arena al bulto del cemento de albañilería.
Sin embargo, si en otro lugar tenemos una arena que no sea de río, que sea lo que nosotros le llamamos de barbecho o de algún cerro, pero que esté muy contaminada, sobre todo con arcilla, o que esté muy gruesa, pues eso nos va a limitar la cantidad de arena que vamos a poner por el bulto del cemento, ¿verdad? Entonces, eso sí, cada quien en su lugar que conoce la arena va a determinar cuál es la cantidad más recomendada para producir su mortero, elaborar el mortero. Por eso en los mismos sacos donde viene la tablita de recomendaciones de cantidades que le podemos poner, nunca trae un solo número fijo, trae un rango de, por ejemplo, aquí estamos diciendo de 6 a 8 baldes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque va a depender de las características y calidad de la arena con la que hagamos la mezcla, ¿no? Eso es bien importante también considerarlo. No podemos tener una cantidad fija para cualquier situación. Entonces, decíamos, ahorita nos vamos a enfocar en las ventajas que tiene el utilizar el cemento de mampostería, ¿verdad? En qué es lo que, por qué fue con lo que se desarrolló, en qué fue lo que se estaba pensando al desarrollar este cemento. Y en el caso de Holcim, pues lo que hizo fue salir a la calle, platicar con los maestros de obra, fue como se desarrolló. Bueno, ya existía el cemento de albañilería, ya tiene alrededor de por lo menos unos 20 años que salió. Pero bueno, se salió a la calle a preguntarle a los maestros qué era lo que ellos buscaban cuando elaboraban la mezcla, cuando hacían su mortero terciado, por qué le ponían cal, en qué se basaban para ponerle qué cantidad de cal o qué cantidad de cemento para hacer su mortero, ¿no? Entonces, se fue buscando qué era lo que valoraban los maestros en la obra directamente y luego, bueno, se regresó a los laboratorios, al área de investigación y desarrollo de productos y se pusieron a trabajar en desarrollar un producto que cumpliera con las necesidades de los maestros, pero que tuviera una mayor calidad sin la necesidad de utilizar la cal, ¿verdad? Esa fue una de las principales situaciones que se pensó al desarrollar este producto. Vamos a elaborar un cemento que al mezclarse con la arena nos dé las características de trabajabilidad, de cohesión, de adherencia que se puede obtener cuando se hace utilizando la cal, pero con la gran diferencia de que al no llevar cal, este producto consume menos agua, nos va a dar una mejor calidad y, les decía yo al principio de la plática, una mucho mayor durabilidad. Es un producto que una vez que queda ahí, va a durar mucho tiempo, ¿sí? Cuando se hace el producto con la cal, sobre todo en las partes inferiores de los muros o donde está en contacto con la humedad, es muy común que nos salga, nos brote lo que acá nosotros le llamamos salitre, desconozco allá, pero es el salitre, lo que sale, las sales que salen a través de los poros, que es las sales que traen normalmente el agua, la humedad, salen y con el paso del tiempo, 2 o 3 años después de que hicimos esa construcción, es muy posible que aparte del salitre, la capa, el enjarre que nosotros pusimos, el repellado, se nos empiece a desprender, ¿verdad? Eso sucede cuando se elabora el mortero utilizando cal. Entonces acá lo que se dijo, bueno, vamos a desarrollar un producto que tenga las características como si tuviera cal, pero sin tenerla, que sea exclusivamente un cemento que, obviamente sí con la adición de algunos aditivos, de algunas cuestiones químicas, logremos esa trabajabilidad y esas características que busca normalmente el maestro albañil. Otra de las cosas, bueno, pues es cómo vamos a obtener un mayor rendimiento. ¿Qué es rendimiento? El rendimiento se puede traducir o entender de varias formas, ¿verdad? O sea, yo tener un mayor rendimiento significa que pueda hacer una mayor cantidad de mezcla por el bulto de cemento. Eso ya me da a mí un mayor rendimiento. Pero puedo tener también un mayor rendimiento si yo puedo hacer más rápido mi mezcla, ahí ya le voy a ganar tiempo. Y puedo tener un mayor rendimiento si cuando yo coloco la mezcla avanzo más rápido porque la mezcla sea trabajable y se preste para colocarla. Y también si tengo un menor rebote, un menor desperdicio, mi rendimiento se incrementa, ¿sí? O sea, no. Para eso, para obtener ese mayor rendimiento, lo que buscamos también es una mayor trabajabilidad. En la medida que nosotros tengamos una mayor trabajabilidad en la mezcla, pues es la forma como nosotros vamos a poder
avanzar más rápido en la colocación del producto, en la colocación del mortero, ¿verdad? Si yo tengo una buena trabajabilidad, más rápido lo coloco, más rápido o más fácilmente le doy el acabado tan fino como lo quiera, y eso me permite a mí avanzar más rápido. Adherencia, pues la adherencia es fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí viene el asunto del desperdicio y otra vez volvemos al concepto de la durabilidad. En la medida que yo tenga una buena adherencia a mi muro, de lo que esté hecho, ya sea de block o de tabique, o incluso de mismo concreto, pues a mí eso me va a garantizar una mayor durabilidad y una mayor protección del elemento, que es uno de los objetivos que se está buscando al colocarlo, como lo veíamos también en láminas anteriores, ¿no? ¿Cómo logramos esa adherencia? Pues también, por un lado, las características propias del producto del mortero que estoy elaborando, pero también para tener una buena adherencia debemos de conocer y de saber qué le debemos hacer al material con el que está hecho el muro, al block, al tabique, ¿sí? Si son materiales demasiado porosos, para yo lograr una buena adherencia, lo primero que voy a hacer es presaturar o saturar con agua ese elemento para asegurar que cuando yo le coloque el mortero, el elemento, el bloque o el tabique no me le chupe agua al mortero, me lo reseque y entonces no se logre la buena adherencia y aparte, al chuparle agua al mortero, pues este mortero no pueda desarrollar toda la resistencia que se espera que desarrolle, ¿verdad? Entonces, en elementos muy porosos debemos presaturar, tenerlos previamente húmedos las piezas para asegurar que tengan la mejor adherencia posible. Caso contrario puede suceder, por ejemplo, si yo coloco un block, en particular hay blocks que están hechos con arena muy fina o eso, que son muy poco permeables y que si yo los mojo, sobre todo si los mojo inmediatamente antes de colocar el mortero, como son muy cerrados en su poro y no chupan tanta agua, puede ser que si los mojo poco antes de colocar el mortero, se me quede una pequeña lámina de agua adherida al block, lámina superficial, y que entonces cuando yo intente colocar el mortero, pues esa laminita de agua impida una buena adherencia entre la pieza de mampostería, el block, el tabique, y el mortero, ¿verdad? Entonces, debemos de conocer también esa situación de que yo, si tengo un elemento que yo sé que es muy poco poroso, poco absorbente, sí lo debo saturar, pero lo debo saturar varias horas antes o hasta un día antes, para que al momento de que yo le coloque el mortero, entonces el producto esté mojado, esté saturado, no me le chupe agua al concreto, pero que tampoco vaya a tener esa laminita superficial de agua que impida, les decía yo, una buena adherencia, ¿sí? Bueno, ya entrando un poco aquí al asunto del producto propio de Holcim, que es el cemento Cuscatlán, se llama, que es el cemento de albañilería. En realidad, en el caso de El Salvador, bueno, el lanzamiento de este producto fue allá al principios de los años 2000, no sé si fue exactamente el 2000, 2002, por ahí así, pero no es un producto que se sacó en el año 2000 o 2002 y ahí se quedó, no. Constantemente se ha venido desarrollando, mejorando. Una de las grandes ventajas que tenemos nosotros al pertenecer a una empresa transnacional, como es el caso de Holcim, pues es de que esta es una empresa que está, no sé, presente en más de 80 países, ¿verdad? Ustedes saben, es una empresa de origen suizo, pero les digo, actualmente está en más de 80 países y el intercambio de experiencias, el intercambio de desarrollo de productos y todo eso, pues nos ha permitido precisamente no quedarnos con los productos como los tenemos. De hecho, prácticamente yo creo que hablar de 5 años es mucho tiempo en lo que estamos sacando nuevas versiones de los productos que se van desarrollando, ¿no? O sea, los cementos de ahora, de este año 2020, pues ya no se parecen prácticamente nada a los de hace 5 o 7 años, mucho menos a los del principio del siglo. O sea, conforme va avanzando la tecnología, se van desarrollando mejores productos. Les decía yo, no necesariamente pensando solamente en el concepto de resistencia. Ahora hay muchas otras cosas que debemos de cuidar cuando utilizamos un cemento, cualquiera que sea, cuando hacemos una construcción, ¿verdad? Y son muchas otras cosas que debemos de cuidar
siempre estando enfocados en el concepto de durabilidad, ¿sí? Y eso es lo que hace que no necesariamente, les decía, el tener elementos estructurales de más resistencia, usar cementos que nos den más resistencia, eso nos va a garantizar una mayor durabilidad. No. Hay otras cosas que son muy importantes en la obra, en la construcción, que nos garantizan la durabilidad, además de la resistencia. Entonces, lo mismo ha pasado con el cemento de albañilería. Hemos venido trabajando en el producto de ver de qué manera se vuelve cada vez más útil y más práctico para los maestros albañiles, para su utilización en las obras, ¿no? Insisto, compartiendo ya a nivel de Holcim las experiencias que se tienen en los diferentes países en donde se tienen centros de investigación y de desarrollo de productos. En este caso allí que estamos, por lo cual tenemos la plática el día de hoy, pues es que el cemento Cuscatlán, que es el cemento de albañilería, pues está haciendo como un relanzamiento, digamos, con la nueva formulación que se tiene, o sea, lo más actualizado que se tiene en la tecnología de este tipo de cemento es lo que se está aplicando y por lo cual estamos teniendo esta plática, ¿no? ¿Sí? Aquí es bien importante, bueno, aquí dice que más o menos tiene 18 años de que salió al mercado el cemento Cuscatlán, pero que como les digo, no es un cemento que si lo comparamos ahorita con las características que tenía inicialmente, pues está mucho mejor desarrollado, ya tiene mejores características que se han ido adaptando a lo que nosotros mismos hemos ido viendo en la obra, que es lo que necesitan los maestros, ¿no? En el caso de El Salvador, bueno, pues estamos viendo de que la normativa con la que tiene que cumplir ampliamente el cemento, pues es con la norma americana, la STMC 91, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no se tiene ningún problema. Igual, de todas maneras, hay que cumplir, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas ya, hablando exclusivamente ya del Holcim Cuscatlán? Ya decíamos qué es lo que se buscó cuando se desarrolló el producto que le llamamos cemento de albañilería. Pero dentro de este cemento de albañilería, bueno, pues entre una marca y otra, obviamente, le digo, habemos algunas marcas que nos hemos dedicado a estudiar, a desarrollar cómo podemos hacer mejor nuestro producto para buscarle los principales atributos que puedan ser valorados por quien utiliza el producto, primero por quien lo utiliza y finalmente por el dueño de la obra, porque al dueño de la obra es al que se le va a traducir en dinero, ¿verdad? O sea, en costo. El que lo utiliza, que le sirva, que le sea fácil trabajarlo, que le sirva para hacer un muy buen trabajo. Finalmente el buen trabajo va a hablar también bien del maestro albañil. Alguien que haga un buen trabajo, pues va a hacer su carta de presentación para posteriores trabajos, ¿verdad? Entonces, esto es. ¿Qué fue lo que se buscó? Cuando hablamos de excelente trabajabilidad, viene desde el momento en que hacemos la mezcla. O sea, el producto tiene unas características de finura y unos aditamentos químicos que permiten que la mezcla se haga y se integre más, de una manera más rápida y más uniforme el cemento con la arena, ¿verdad? Y nos va a requerir menos cantidad de agua. Precisamente por los químicos que ya trae integrados, nos va a requerir menos cantidad de agua para dar la trabajabilidad que nosotros busquemos, ¿sí? Al llevar menos agua, ¿qué es otra de las cosas que se nos va a dar en consecuencia? Que va a tender a agrietarse menos. Digo, lo ideal es que no se nos agriete, pero pues eso sí no lo podemos garantizar nadie, que no se va a agrietar, porque insisto, pues va a depender mucho de las características y la calidad de la arena que utilicemos. Pero de entrada lo que sí es que al ser un producto que va a demandar menor cantidad de agua, por consecuencia lógica, va a tener menor tendencia a agrietarse. Se va a agrietar mucho menos y en lo posible, si usamos una buena arena, pues seguramente ni siquiera se nos va a agrietar, ¿sí? Y la otra cuestión, y que también es bien importante, una de las cosas que se miden de acuerdo a la normativa de este tipo de cemento es la retención de agua. ¿Para qué nos sirve que un cemento de este tipo tenga un buen tiempo de retención de agua? Nos va a servir para que esa trabajabilidad con la que desarrollamos, con la que hicimos la mezcla al principio, nos dure por un suficiente tiempo de trabajo. Aquí estamos hablando de 1 hora y media, más o menos, de 1 hora y media, sin necesidad de que le tengamos que agregar una gota más de agua, ¿verdad? Aquí la recomendación siempre es, yo voy a hacer la cantidad de mezcla
que sé que puedo colocar dentro de este tiempo, de 1 hora y media más. O sea, yo no voy a hacer mucha mezcla que a la mitad del camino yo le tenga que volver a poner agua, lo que llamamos el famoso retemplado, porque en la medida que yo le vuelva a adicionar agua a mi mezcla, pues cada vez que yo le agregue agua, le voy a ir bajando su calidad, su resistencia, ¿verdad? Entonces yo debo de hacer poca mezcla o mucha mezcla, dependiendo de la cantidad de gente que vaya a utilizar el producto o que lo vaya a trabajar, pero de tal forma de que ese producto no se vaya más allá de la 1 hora y media y que yo no tenga necesidad de volverlo a retemplar. En algunas partes nos ha tocado ver que de repente hay maestros que se les hace fácil de decir, pues yo a lo largo del día voy a necesitar el equivalente a 6 bultos del cemento de albañilería, y hacen toda la mezcla de esos 6 bultos de una sola vez. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso lo van a colocar en 6, 8 horas, no sé, dependiendo. Pero cada X tiempo le están teniendo que volver a poner agua porque eso ya se les secó. Entonces, no. Aquí la idea es, aunque yo tenga que hacer 6 revolturas por separado, pero yo voy a hacer exclusivamente aquello que yo pueda colocar sin que tenga necesidad de volverle a poner agua, ¿verdad? Y con eso lo que yo garantizo es la uniformidad del producto que estoy colocando a lo largo de todo mi elemento en el cual lo coloqué, ¿verdad? Entonces, es bien importante eso. Aquí manejamos el tiempo de 1 hora y media. Al igual que en la arena, que decimos que se le pueden colocar de 6 a 8 botes, dependiendo de las características propias de la arena, igual aquí el tiempo puede variar. Conforme puede ser un poco más de tiempo de la 1 hora y media, puede ser un poco menos. Y aquí normalmente va a estar ligado directamente con la cuestión ambiental. En la medida que nosotros tengamos una mayor temperatura y una humedad relativa baja, o sea, que esté seco, el producto seguramente o muy probablemente no nos aguante la 1 hora y media, ¿verdad? O sea, a lo mejor pasadito de 1 hora. Pero al contrario, si estamos en un ambiente de baja temperatura, relativamente baja temperatura, y una humedad relativa alta estamos hablando de 60-65% de humedad para arriba, pues podemos tener la confianza o seguridad que seguramente sí nos va a durar la 1 hora y media o hasta un poquito más el producto sin que se nos seque y tengamos necesidad de volverle a poner agua, ¿verdad? Entonces, también vamos a jugar con ese tiempo. Aquí lo importante es que ustedes, cada maestro de obra, en cada sitio, con la experiencia que da ya en ese lugar, sepan en cuánto tiempo se les puede secar el producto para que ustedes elaboren la cantidad de mezcla que la tengan que colocar, insisto, sin necesidad de ponerle más agua, ¿verdad? La diferencia es que este producto, si ustedes lo comparan con cualquier otro producto del mercado, y no se diga con un cemento convencional, este producto les va a dar mucho más tiempo de trabajabilidad, ¿verdad? Si yo utilizo un cemento convencional y hago mi mortero y le pongo el agua, seguramente a los 30, 40 minutos eso ya va a estar endureciendo y tendría que ponerle agua. Entonces, insisto, cada que yo le pongo agua, cada que yo lo retemplo, lo que voy haciendo es bajándole su calidad, bajándole su resistencia, ¿no? Entonces, debemos de evitar ese tipo de cuestiones. ¿Sí? La otra es la adherencia. Hay formas de medir la adherencia del producto del mortero en el muro, ¿verdad? Hay una forma que viene hasta en los libros, que la pruebita esa que le llaman el pull-up, que es como jalarle, ¿no? Le ponen un aparatito y lo succionan y ven qué tanto esfuerzo tiene que hacer el aparato para desprender la capa de mortero del muro, del tabique o del block, y ya de ahí es una forma de medir. Pero eso pues se mide cuando ya el producto está seco y endurecido. Eso, digamos, pues es algo bueno para que lo mida el dueño de la obra, el arquitecto, el residente. Pero ¿qué es a lo que nosotros buscamos también al momento de que estamos, cuando tenemos la mezcla en estado fresco, ¿verdad? ¿Cómo aseguramos esa adherencia? Bueno, lo que nos interesa ahí es que al momento de colocar el producto, se pegue, o sea, que se coloque de una manera fácil, que cuando el maestro albañil avienta el cucharazo hacia el muro, pues prácticamente el 100% de lo que aventó se quede ahí. Obviamente, pues ahí depende también de la mano del maestro y de la experiencia del maestro albañil que esté trabajando, ¿no? Dependiendo de su experiencia, pues va a producir o no menos rebote o se le va a quedar. Pero ese maestro albañil puede notar la diferencia entre utilizar el Holcim Cuscatlán contra cualquier otro tipo de cemento, sobre todo contra el cemento convencional, insisto. O sea, la facilidad con la que se pega este producto al muro
es una de las grandes características que tiene. Y eso de que se pegue, pues les digo, nos va a desperdiciar menos porque nos va a dar menos rebote y luego nos va a permitir que al pasar la llana o la regla con la que le vamos dando el cierto nivel, el cierto emparejamiento, pues no se nos desprenda y se nos vengan las capas del mismo mortero, ¿verdad? Porque muchas veces eso pasa, lo aventamos, aparentemente se quedó pegado, pero cuando pasamos la regla para tratar de enrazarlo, de darle un cierto nivel, se nos viene para abajo. Entonces, eso lo podemos medir y se puede ver ahí directamente al momento de la colocación. Esa es una primera prueba, sin necesidad de esperarnos a que esto seque y luego llegar con el pull-up a hacerle la prueba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es otro de los grandes atributos que tiene el Holcim Cuscatlán, ¿sí? Obviamente, al tener una buena adherencia, nos permite darle un mejor acabado, un buen acabado, porque yo sé que le puedo aplicar con relativa fuerza, ya sea mi cuchara o mi regla, y le puedo dar un acabado más rápido y mejor que cuando lo hago con mucho cuidadito, porque si le doy fuerte, estoy con el temor de que a lo mejor se me va a venir, se me va a desprender, ¿no? Cuando tenemos esa buena adherencia, yo le doy con confianza y le doy más rápido y un mejor acabado. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de rendimiento, nosotros al principio yo les decía por qué es un mayor rendimiento. Ya veíamos que una, pues es esto, la forma de demostrarlo, nosotros cuando nos tocó hacer tuvimos toda una campaña de promoción de nuestro cemento, el equivalente al Holcim Cuscatlán. Tuvimos, obviamente aquí en México, tuvimos toda una campaña que a nosotros nos permitió ir de obra en obra y poder hacer una demostración física con los maestros albañiles directamente allí en la obra, ¿no? Entonces nosotros lo que llegábamos éramos y le decíamos, a ver, tú aquí tienes, ya sea que estuvieran haciendo el mortero terciado con cemento normal y cal, o que estuvieran usando ya el cemento de albañilería, pero de otras marcas, nosotros lo que llegábamos decíamos, tú con ¿cuántos botes o baldes de arena le pones a tu mezcla por el bulto de cemento del mortero? Obviamente aquí en México los bultos son de 50 kilogramos. Entiendo que allá en El Salvador los bultos son de 42 kilos y medio, ¿verdad? Pero bueno, entonces pues el proporcionamiento debe ir de acuerdo a la cantidad de cemento que tiene el saco o el bulto. Nosotros acá el bulto es de 50 kilogramos. Llegábamos con el maestro de obra y les decíamos, ¿cuánta arena de la que tú utilizas aquí? Que les digo, en cada parte pues puede ser diferente, en cada parte del país o en cada región. Entonces, ya ellos nos decían, bueno, pues yo para que me quede bien le pongo 5 o 6 botes o baldes de arena, ¿ok? Entonces hacían su mezcla. Hacíamos una mezcla con nuestro producto, que insisto es el equivalente al Holcim Cuscatlán. Le poníamos la misma cantidad de arena y luego le preguntábamos al maestro albañil, ¿tú ves la diferencia que hay entre esto y lo anterior? ¿Tú crees que le podemos poner un bote más de arena? O aquí se utiliza la palabra, dice, se ve todavía muy rico. O sea, se ve rico tanto que se veía que aguantaba ponerle un bote más de arena. Ah, bueno, pues entonces lo poníamos. Y al ponerle ese bote adicional de arena, pues veíamos que quedaba todavía en mejores condiciones de trabajabilidad que el otro que era el que estaban utilizando ellos ahí. Entonces, esa era una primera forma de demostrar de por qué decíamos te rinde hasta un 20% más. Porque si normalmente le ponían 5 baldes o botes de arena, con nuestro cemento, en este caso el Holcim Cuscatlán, sabemos que mínimo se le puede poner un bote más, ¿sí? Entonces, si son 5 y le ponemos uno más, estamos incrementando el rendimiento en un 20%, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda eso? Bueno, que para un mismo bulto, en este caso a lo mejor pues de los 42 kilos y medio, si yo normalmente cubro, no sé, obviamente va a variar del espesor que hagamos el repello, pero si yo con un bulto, con una mezcla, cubro normalmente, por decir algo, 5 o 6 metros cuadrados, pues desde el momento en que le pongo un balde más de arena, pues en lugar de cubrir 5 o 6, voy a cubrir un poco más de 7 metros cuadrados de superficie, ¿verdad? Este es un número que puede variar, les digo, dependiendo del espesor o del grueso que se haga el repellado. Pero más o menos ese es el número. Entonces, por eso es por lo que decimos, tenemos un 20% más. Pero ¿cuál es la otra ventaja? Que si entonces yo tengo una superficie, un muro, en el que al hacer mis cuentas, yo iba a necesitar utilizar
20 bultos del cemento de albañilería, o sea, iba a ser 20 mezclas para cubrir todos mis muros de una casa, por ejemplo. Pero resulta de que ahora, en lugar de utilizar 20, pues ya nada más voy a utilizar 16, y con esos 16 voy a cubrir la misma superficie. ¿Por qué? Porque a cada uno de esos 16 yo le estoy poniendo un bote más de arena, un balde más, ¿no? Entonces, por eso hablamos del rendimiento. ¿En qué otro momento está el rendimiento? En que antes iba a tener que hacer 20 mezclas, iba a tener que hacer 20 revolturas, 20 veces el trabajo, y ahora nada más lo voy a hacer 16 veces. Claro, en esas 16 veces le voy a estar poniendo un bote más, pero de todas maneras, el tiempo que me ahorro en ya no hacer 4 revolturas más, pues a la larga eso me traduce a mí en un ahorro de tiempo, y eso también se traduce en lo que nosotros llamamos el mayor rendimiento, ¿verdad? Eso, créanme, pues yo se los platico aquí y les digo lo que a nosotros nos pasó, pero no hay como probarlo directamente en la obra. Que ustedes se convenzan, que hagan su mezcla y que ustedes vean, ah, ya le puse lo mismo que le pongo con el otro cemento o cuando lo hago con cal, pero la gran diferencia es que todavía le puedo poner más, y si aún así me sigue quedando mejor, me sigue dando la cohesión, me sigue evitando o reduciendo mucho el rebote, y sobre todo, iba a decir no se me revienta, posiblemente se agriete, pero muy, muy poquito, o sea, mucho menos que con las otras opciones, ¿verdad? Eso es fundamental. Y que el mismo día yo doy la primera capa, máximo 2 horas después yo puedo regresar y ya darle el acabado final, lo que le llamamos el afine, ¿verdad? No me tengo que esperar muchas horas y mucho menos hasta el día siguiente, ¿verdad? Entonces, esas son por qué puedo decir yo que avanzo más rápido y acabo más rápido mi trabajo. Voy a hacer menor cantidad de revolturas, porque en cada revoltura, por el bulto del cemento de albañilería, yo voy a hacer una mayor cantidad de mezcla y por lo tanto voy a cubrir una mayor cantidad de metros cuadrados, ¿verdad? Aquí, bueno, es solamente como unas recomendaciones. Preparar solo la cantidad de mezcla necesaria para trabajar un máximo de 1 hora y media, es lo que decimos. No se trata de preparar la mezcla para todo el día, que se me esté secando y luego le vuelvo a tener que estar poniendo agua, lo que llamamos retemplando, porque eso lo que va haciendo es que cada vez me le va disminuyendo más la calidad, la resistencia del mortero, del producto, y al final lo último que coloco pues ya va a ser prácticamente un mazapán, un polvorón, algo que se me va a desprender y a desmoronar bastante fácil, ¿no? Obviamente los materiales que yo utilice con mi cemento Cuscatlán, en este caso la arena o el agua, pues deben de ser limpias, ¿no? Las arenas que no tengan arcillas, materia orgánica, las aguas que sean limpias, que no tengan aceites. Acá, en la experiencia que nos ha tocado cuando visitamos algunas obras, pues vemos que de repente el agua que utilizan para hacer las mezclas, de todo, no nada más del mortero, sino incluso para elaborar concreto, pues de repente utilizan aguas residuales de otras cosas o ya lavaron algunos equipos con esa agua y esa misma agua es la que están utilizando para elaborar el mortero o el concreto. Eso se debe de evitar si queremos tener un buen producto, ¿verdad? O sea, utilizar agua limpia, ¿sí? La arena que esté limpia, que no tenga tierra, que no tenga arcilla. Aquí nada más una cuestión. Hablábamos de que al principio el concreto llamamos aquel que lleva grava y el mortero es el que no lleva grava, que nada más lleva agua, cemento y arena. Importante separar qué es la arena y qué es la grava. Esa es una pregunta que normalmente hacemos nosotros cuando tenemos las pláticas presenciales, ¿verdad? O sea, le decimos a la gente, a ver, ¿tú sabes qué es la arena y qué es la grava? Ah, no, pues la grava son piedras grandotas y la arena pues es la tierrita. Hay veces hasta que nos dicen acá, dice, es tierrita, ¿verdad? Entonces nosotros lo que decimos es que la única diferencia entre la grava y la arena es el tamaño, ¿sí? Que aquello que pasa de la malla número 4 de las que se utilizan para, o sea, 4.5 milímetros, casi 5 milímetros de tamaño, lo que es más grande que ese tamaño es la grava, y lo que es más chico que la malla 4 o 4.5, 4.75 milímetros es lo que conocemos como arena. Pero que la arena es o debe de ser también piedras, igual como lo es la grava. No se vale que en el concepto de arena tengamos también a la tierra o a la arcilla, ¿verdad? Porque hay quienes son así. No,
La arena también deben de ser piedras, pero son piedritas muy chiquitas, pero finalmente también deben de ser piedras. Entonces, cuando hablamos de arena, estamos hablando de piedras, pero pequeñitas, muy pequeñitas, ¿sí? No es que sea todo aquello que sea chiquito, incluido tierra y arcilla. A veces pareciera y nos puede engañar cuando hacemos una mezcla que utilizamos una arena que tiene mucha arcilla, esa cosa se ve muy chiclosa y aparentemente se ve como muy rica y dicen, no, pues yo por eso le puse hasta 7 o le puse 2 botes más, porque yo la seguía viendo muy plastosa, muy así, pero no, eso es porque estamos utilizando una arena mala que al momento de hacer la mezcla se ve bien, pero que cuando la aplicamos, pues eso se nos vuelve todo un mapa, ¿no? De grietas y todo. Entonces debemos de tener cuidado con eso, de no engañarnos o como decimos coloquialmente, de irnos con la finta de que la mezcla se ve bien, se ve rica, porque tiene un alto contenido de finos, pero si esos finos son la arcilla o tierra, pues no nos va a servir para nada, al contrario, nos va a perjudicar, ¿verdad? Controlar la cantidad de agua necesaria exclusivamente para lograr la trabajabilidad. En el caso del mortero, no hay mucho problema en cuanto a la utilización o dosificación del agua, porque el uso que le damos a este mortero, donde utilizamos el Holcim Cuscatlán, pues es decíamos, para el repellado y para el junteo. No podemos hacer productos muy aguados porque ni se pegarían o si los ponemos en un muro, seguramente eso se nos va a escurrir, se nos va a chorrear. Y para juntear, pues igual, se nos va a aplastar con la pieza que peguemos y se nos va a tirar mucho, ¿no? Entonces ahí sí tenemos relativamente control sobre la cantidad de agua. Esta recomendación generalmente la hacemos más bien cuando elaboramos concreto, con grava, porque ahí sí a veces los maestros albañiles tenemos la costumbre de echarle bastantita agua, de hacer concretos muy aguados, porque nos facilita la colocación en el castillo, en la trave, ¿verdad? Pero eso pues va en detento de la calidad y de la resistencia del concreto que estamos dando. Entonces, por eso se pide controlar la cantidad de agua necesaria solo para lograr la trabajabilidad deseada. Y acuérdense, una vez que yo ya elaboré mi mezcla, yo debo de tratar de consumirla o de usarla en el tiempo necesario antes de que yo le tenga que volver a agregar más agua, ¿verdad? Ahora, mezclar. Dice, mezclar el tiempo suficiente para obtener una mezcla uniforme. De preferencia, mezclado mecánico. En el caso del mortero de este cemento de albañilería, de este cemento Cuscatlán, por lo que yo les decía que tiene unas adiciones químicas, es bien importante el tiempo de mezclado y la energía de mezclado. No es que tenga jabón, pero esto funciona algo así como el jabón. Nosotros cuando agarramos jabón, ya sea de barra o polvito, en la medida que más lo friccionamos y lo vamos generando más espuma y lo vamos haciendo que trabaje más el jabón y vemos cómo se reproduce, ¿no? Y nos cubre más las manos. Bueno, los químicos que trae este producto son algo parecido. En la medida que nosotros lo mezclemos mejor, lo mezclemos más enérgicamente, le vamos a sacar el mayor provecho al producto, ¿sí? O sea, si yo nada más agarro el cemento, lo mezclo con la arena, le doy 2 o 3 paladas para ir para acá y luego ya lo utilizo, no le saqué el provecho que podía y aparentemente me va a engañar y me va a decir que necesita más agua, ¿sí? Porque no lo mezclé bien. Entonces, es fundamental que yo le dé una muy buena homogenización, primero en seco del cemento con la arena y luego le vaya poniendo poco a poco el agua y estarlo mezclando para sacarle todo el beneficio, para activar los químicos que trae el cemento y entonces es cuando va a desarrollar todas esas características de plasticidad, de cohesión, ¿verdad? Eso nos va a dar mucho. Entonces, por eso hablo que de preferencia, pues si se puede, si se cuenta con que sea un mezclado mecánico, porque obviamente la ollita revolvedora pues, lo va a mezclar de una manera mucho más enérgica que lo que podemos hacer con nosotros en el piso con la pala, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pero si no, aún con la pala, si lo mezclamos bien, le vamos a sacar el mayor beneficio posible, ¿sí? Humedecer, ya lo comentamos también cuando estábamos hablando al principio de la adherencia. Dice, humedecer los elementos de alta absorción de agua, como pueden ser los ladrillos, los bloques ligeros, todo, cualquier cosa, la vamos a humedecer para asegurar que cuando le pongamos el producto no le chupe el agua al mortero y nos lo reseque antes de tiempo y no le dé ni siquiera oportunidad de que desarrolle toda su resistencia.
¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Aquí quiero aprovechar, no viene aquí en la presentación, pero sí es importante, no sé si sea el caso, decimos, este producto ya tiene casi 20 años en el mercado, pero sí es importante aclarar, digamos, como dos mitos, le llamo yo mitos, que son cosas que luego escucha uno en la calle, que de repente algunos maestros albañiles nos dicen, ¿no? En la calle o en las obras. El cemento de albañilería no es un desecho o desperdicio del cemento convencional, porque de repente hay quien dice, no, es que por eso da menos resistencia, porque en realidad ustedes sacaron el cemento de albañilería nada más para aprovechar todo lo que se les desperdicia de elaborar el otro cemento. No es cierto, o sea, es todo un proceso, toda una elaboración, tiene componentes diferentes a los que tiene el cemento convencional para darle estas características. Y de hecho, una planta cementera pues le tiene que dedicar días completos a producir, no sé, X cantidad de miles de toneladas de este cemento. No es así como se lo imaginan algunos, de que simplemente utilizamos los desperdicios de cemento para elaborar el producto, ¿no? No, o sea, es un cemento que tiene todo su proceso y que se elabora a través de la planta cementera como se elabora el cemento convencional, ¿no? Entonces, no es un desperdicio. Eso lo quiero aclarar. Digo, no sé si allá en El Salvador les hayan dicho, a nosotros aquí en México sí nos lo han llegado a decir. Otro mito que también es importante aclarar es, había quien pensaba, y de hecho hay quienes lo venden así, que decía, no, es que el producto que ustedes nos venden es su cemento tradicional, simplemente ya mezclado con cal, y ya nos venden el cemento y la cal en el solo bulto, ¿verdad? En lugar de que nosotros compremos el cemento por un lado y la cal, ustedes lo que están haciendo es ya mezclando el cemento con la cal y ya nos lo venden. Tampoco es cierto, o sea, nuestro cemento no tiene nada de cal. Les digo, es un cemento normal, pero con tecnología, con aditivos exclusivos para dar la trabajabilidad, la cohesión que se ocupa para estos trabajos, ¿sí? Entonces, ni es desperdicio del cemento convencional, ni es cemento convencional ya mezclado con la cal y ensacado, no. O sea, son cosas totalmente diferentes. Otra de las cosas que quiero comentar de los grandes atributos que tiene este caso del cemento de albañilería, lo que conocemos como el Holcim Cuscatlán, es la plasticidad que tiene una vez que ya está endurecido, que esa es otra de las grandes diferencias de aplicar el mortero elaborado con el cemento convencional. Les decía, posiblemente si yo aplico un cemento convencional, pues sí voy a tener una resistencia más alta, que no la ocupo, pero voy a tener un enjarre demasiado duro, demasiado rígido, que el día que yo quiera colocar, por ejemplo, un clavo, me va a costar mucho trabajo meterle el clavo, y que cuando lo logre meter, es muy probable que la capa, el repellado, se estrelle, se reviente, ¿verdad? Y al rato eso se me esté cayendo, se me esté desprendiendo, ¿no? Pero si no se desprende, por lo menos se me va a reventar todo en torno a donde quise yo meter el clavo. Por las características de este producto, que tiene mucho mayor plasticidad, yo puedo meterle clavos o hacer agujeros sin ningún problema, y no se nos va a presentar ninguna situación de agrietamiento o de estrellamiento en torno a donde yo metí el clavo. Esa es una de las grandes diferencias que tiene. La otra también, que se puede presentar con sus limitaciones igual, pero aguanta un poquito más, es que generalmente las construcciones, por más que queramos o que estén bien diseñadas, imagínense ustedes, si tenemos una casa sobre un terreno relativamente blando, y la casa a lo mejor de un lado lleva 2 pisos y del otro lado nada más lleva un piso, lo que sea que tenga pesos diferentes, la casa puede tener, por la construcción, no hablo de una casa, pero de lo que sea, puede tener ciertos hundimientos diferenciales que haga que de un lado a lo mejor la casa se hunda 2 milímetros y de la otra no se hunda nada o así, y eso le va a generar un esfuerzo de torsión, que también, si yo tengo un enjarre muy rígido, como puede ser el que yo puedo aplicar con el cemento convencional, seguramente eso también se me va a agrietar, se me va a reventar y se me va a desprender. Cuando hacemos los enjarres con el Holcim Cuscatlán, con el cemento de albañilería, lo que logro es tener un material, un producto un poco más maleable, un poco más elástico, de tal forma que me aguanta un poquito más de asentamientos diferenciales, un poquito más de torsión, sin que se me llegue a reventar el enjarre o el repellado por esa situación, ¿verdad? Son de los atributos que son importantes mencionar. Como presentación,
hasta aquí llega. Aquí la idea es que, y me gustaría, si tienen ustedes preguntas, comentarios, algo que quieran que comentemos adicional a lo que ya dijimos. Muchas gracias, ingeniero Gallardo, por esta excelente presentación. Hay varias consultas. Después de levantar una pared, ¿cuánto tiempo debo esperar para repellar? No hay que esperar tiempo. Más bien, cuando utilizamos block, lo que tenemos que esperar es más bien la edad del block, ¿sí? O sea, yo no puedo, si yo voy a pegar bloques, no es recomendable pegar bloques recién elaborados. ¿Por qué? Porque ese bloque seguramente cuando en su proceso de secado se va a contraer muy poquitito, a lo mejor 1 milímetro, medio milímetro se va a contraer. Si yo pego un bloque que apenas tenga 2, 3 días de elaborado y lo pego todo, entonces seguramente en la parte donde se juntan los dos blocks, el centímetro y medio que quede junteo, con el paso de los días, una de las dos partes se me va a desprender. ¿Por qué? Porque el bloque todavía se va a contraer porque no se ha secado bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo voy a tener, incluso antes del enjarre, pues yo voy a ver cómo ya a lo largo de las juntas del bloque, ya de uno de los dos lados del bloque se me desprendió. ¿Por qué? Porque el bloque tuvo una contracción. Entonces, si yo pongo un bloque demasiado fresco y luego de manera inmediata también pongo el enjarre, pues es muy probable que ese agrietamiento que se da o ese desprendimiento que se da de uno de los bloques de la junta también se refleje en el repello. Pero si yo coloco bloques ya lo suficientemente secos que ya se hayan contraído lo que se iban a contraer y lo junteo y todo bien, yo puedo hacer el repellado de manera inmediata y no va a pasar nada, ¿sí? O sea, ahí lo importante es el bloque, qué tan fresco o qué tan seco está. ¿Son suficientes 2 horas de secado entre el azotado, repello para poder afinar un muro? ¿Es recomendable aplicar fibra de vidrio para los afinados o es innecesario? No es necesario. Las 2 horas, como lo decía yo, siempre van a depender también mucho de la cuestión ambiental. En términos promedios, sabe que hasta en las pruebas de laboratorio y todo eso, manejamos como de 21 a 23 grados como la temperatura media, ¿verdad? De ahí para arriba ya consideramos caliente, arriba de 23 a 25 grados para arriba ya es caliente, y abajo de 20 grados ya empezamos a considerar fresco. Entonces, cuando hablamos de 2 horas es cuando estamos en ese rango de temperatura. Si estamos en una temperatura más caliente, quizá hasta en poco menos de 2 horas ya lo podamos hacer. Si estamos hablando de una temperatura más fría y a lo mejor con mucha humedad, a lo mejor es necesario esperarnos un poco más de tiempo. Eso se va dando solamente con la experiencia ahí local. ¿Qué ventajas hay entre usar el estuco y el repello normal con cemento Cuscatlán? Bueno, lo que pasa es que el estuco es para acabados muy, muy finos, ¿sí? Ese es el concepto del estuco. De hecho, con el cemento Cuscatlán también podemos hacer casi el equivalente del estuco. Nada más que ahí lo que se recomienda es, obviamente tenemos que cribar la arena, hacerla lo más fina posible, o sea, tener una malla lo más fina posible, y lo más que se recomienda ponerle al bulto es 3 baldes de arena. Ya ven que para los enjarres estamos hablando de 6 o hasta 8 baldes de arena por el saco, por el bulto. En este caso, si nosotros con una arena muy fina, bien cribadita y limpia, se la aplicamos, le podemos poner 3 baldes nada más por el bulto. Bueno, yo estoy hablando de mi experiencia acá con bultos de 50 kilos, ¿verdad? Allá dijimos es de 42,5. Le ponemos 3 y podemos hacer prácticamente el equivalente a un estuco. Insisto, el estuco es un acabado ya mucho más fino. En su experiencia, ¿el cemento de albañilería se puede utilizar para elaborar suelos, cemento fluido, lodocreto? ¿Qué nos comenta? Posiblemente sí. Yo pienso que sería como a lo mejor un desperdicio que se podría utilizar. Nosotros, en el caso acá de México, desarrollamos también un producto que le llamamos así, suelo cemento, ¿verdad? Que es un cemento especial para hacer ese tipo de trabajos o ese tipo de suelo. De hecho, por eso le llamamos suelo cemento, pero ya es un cemento especial para eso, ¿verdad? Seguramente pues, se podría utilizar también. Habría que
que hacer ahí las pruebas necesarias. Pero no es el concepto para el cual fue, digamos, desarrollado, ¿verdad? Pero... En repello, el desperdicio debido al rebote es alto. ¿Recomienda reusar el material de rebote? En repello mayores a 3 centímetros, ¿recomienda utilizar fibra a algún material para evitar el agrietamiento? Ahí, mientras nosotros logremos poner, con este producto, con el cemento Cuscatlán, mientras nosotros logremos poner la capa de producto en el muro sin que se nos desprenda, no hay necesidad de adicionarle nada. O sea, la fibra es algo pues, que nos va a garantizar un mejor trabajo. Digo, no un mejor trabajo, un menor desperdicio, pero no necesariamente un mejor trabajo, porque ese nos va a limitar a la hora de darle el acabado y de tener una buena apariencia del elemento, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a buscar mejor, lo que bueno, normalmente digo yo, es irnos desde la raíz, ¿sí? O sea, mejor vamos a platicar con los maestros albañiles de que hagan bien sus muros, de que levanten una buena plomada y todo eso, que no tengamos necesidad de tener que poner espesores muy gruesos de mortero para solucionar, digamos, las deficiencias que se tuvieron previas en la construcción, ¿verdad? O sea, como cualquier producto vamos a estar limitados en la capa, en el espesor. Hemos puesto a veces capas hasta mayores de 3 centímetros, pero obviamente en la medida que lo vayamos haciendo más grueso, pues más va siendo la posibilidad, por un lado, de que se nos desprenda y por otro lado, de que se rente, ¿no? Entonces, sí se puede, hasta un cierto límite hay que ver. Yo en lo personal no recomiendo el uso de las fibras. Prefiero mejor decirle, no gastes en las fibras y en hacer esto, mejor concéntrate en hacer lo más vertical y lo más parejito tu elemento inicial y te va a salir eso más económico y más rápido vas a avanzar. Saludos, ingeniero Gallardo. Mi consulta es referente, ¿qué caso o experiencia nos puede ejemplificar de México referente a evitar el soplado, fisuramiento y cuarteado del repello afinado en paredes de bloques de concreto? Muchas gracias. A ver, sí, ¿me la puede leer otra vez? Porque dice experiencias acá de México. Sí, ¿qué caso o experiencia nos puede ejemplificar de México referente a evitar el soplado, fisuramiento y cuarteado del repello afinado en paredes de bloque de concreto? Sí, mire, les decía yo que hace años a mí me tocó participar en la campaña de la promoción de este producto, que anduvimos, pues, varios compañeros, anduvimos lo que le llamábamos nosotros, hicimos una especie de caravanas. Andábamos 2 o 3 compañeros en un móvil, pues recorriendo prácticamente todo el país. A mí me tocó visitar de los 32 estados que tiene el país, yo estuve en 4, a mí me tocó recorrer 4, en un lapso más o menos como de unos 8 meses, anduvimos exclusivamente en eso. Entonces, eso nos permitió ver muchas cuestiones diferentes, muchos tipos de agregados diferentes, en lugares donde usaban el cemento, lugares donde usaban mucho la cal y muy pocos cementos. O sea, tuvimos la posibilidad de ver muchas opciones de eso. Y por eso yo digo que las personas se convenzan. Nosotros llegábamos a casas o a fraccionamientos muy grandes donde llegaban, a lo mejor ya llevaban la mitad de las casas construidas y visitábamos casas donde ya tenían el repellado hecho con la solución que ellos tenían ahí en su momento. Lo primero que llegábamos era con un martillito y le golpeábamos, ¿verdad? Y oíamos cómo se oía hueco eso, o sea, que no había una buena adherencia entre la capa. Y si le golpeábamos más fuerte, aquella cosa se nos veía, se nos caía, ¿no? Entonces, era una forma como de convencerlos de que nos dieran la oportunidad de hacer el ejercicio con nuestro cemento de albañilería. Lo colocábamos, lo hacían los mismos maestros, ellos hacían la mezcla, ellos lo colocaban y regresábamos días después para hacerle el mismo ejercicio de golpeo a la zona, como lo habíamos hecho en el otro, y era una de las formas de que ellos se convencieran de cómo trabajaba el producto. La otra que ellos detectaban de una manera muy fácil era hasta en la misma cuchara con la que se aplica, ¿no? O sea, nosotros, o ellos metían la cuchara al producto, le daban como 2, 3 sacudidas y luego lo volteaban al revés, de tal forma de que la lámina de la cuchara quedara arriba y el producto abajo, y veían cómo no se caía, se quedaba pegado a la cuchara, ¿no? Esa era, digamos, como
como pruebas muy elementales de la obra para demostrar la facilidad de la adherencia que tenía el producto. Dice, en muros perimetrales de residenciales, en el país ha existido una práctica mala por bajar los costos a la vivienda, de dejar dicho muro de bloque de 4 de espesor y de rebote mal pegados, generando filtraciones incómodas. ¿Qué espesores recomienda para repellos impermeables? Y si este producto acepta de manera favorable aditivos impermeabilizantes. Sí se pueden utilizar aditivos impermeabilizantes, eso sí. Les digo, por la forma como trabaja el producto, no tiene nada que ver el espesor. Es más bien la calidad con la que yo lo trabajo, ¿sí? O sea, si yo le doy un espesor de 2 centímetros bien trabajado, me va a ser tan impermeable, me va a funcionar igual que si le doy uno de 4 centímetros desde el punto de vista de impermeabilidad. Sí, o sea, decíamos, este cemento tiene algo así como un inclusor de aire que lo que hace es que le da esa plasticidad, elimina las grietas, porque si saliera alguna grieta puede partir a lo mejor de una burbujita de aire, pero en la siguiente burbujita hasta ahí se termina. Entonces no hay una conductividad de grietas que pueda hacer que el producto se vuelva muy permeable, que por ahí se penetre el agua. Precisamente esa burbujita que no vemos, pero que sabemos que la tiene adentro, que le da esa trabajabilidad, esa cohesión, es la que nos ayuda también a hacer el producto muy impermeable. Y obviamente si le ponemos algún impermeabilizante, pues todavía nos va a ayudar más, ¿verdad? Nada más ahí tenemos que tener cuidado con el proporcionamiento. Luego el impermeabilizante tiende a fluidizar el producto y eso puede ser que al hacernos muy fluido, por una parte se nos puede colgar y por tan fluido o por tanto exceso de fino es importante cuidarlo. De acuerdo. ¿Cuándo tienen programado realizar muestras presenciales de cada producto? ¿Me serviría este producto para impermeabilizar? No, no es el concepto, no lo recomendaría yo. Hay una gama de productos que se manejan que pues nosotros le llamamos rellenos fluidos o otras cosas así, ¿verdad? No sería así como lo más recomendable. No pasa nada, le digo, finalmente, como no se ocupa resistencia, lo puedo utilizar en lugar del cemento. Pues eso sí, porque en lo que nosotros le llamamos acá un tortado, que va arriba de la losa ya de azotea, lo que es la losa, el elemento estructural, si yo le pongo un producto con lo único que estoy es tratando de darle pendiente y una impermeabilización a eso, pudiera hacerse. Pero hay otras soluciones quizá más prácticas. De acuerdo. ¿Se puede realizar la mezcla del mortero con aguas lluvias? En la mayor parte de los casos yo creo que sí, depende de cómo captemos esa agua de lluvia, ¿no? Agua de lluvia cae sobre algún techo o algún lugar donde ahí había mucha tierra o mucho otros tipos de sustancias, pues seguramente ya podemos tener un agua muy contaminada. En caso particular de ciudades muy grandes, por ejemplo, nosotros acá en la Ciudad de México, pues el agua que cae del cielo, ya cuando cae al piso, pues ya lleva un montón ahí de sustancias no buenas, ¿no? O sea, que sea una lluvia totalmente ácida, pero sí ya es un agua muy contaminada. En general, sí podemos utilizar el agua de lluvia. Es cómo la captamos y que en ese proceso de captación no se nos vaya a contaminar, pero sí. Cuando se utiliza mortero para pegar bloques de concreto, ¿por qué estos no se humedecen? No, sí se deben humedecer. Sí se deben, como decía ahí en la lámina, me voy a regresar un poquito a las láminas. Aquí está. Si ustedes ven el último párrafo, dice, los elementos de alta absorción de agua como ladrillos, bloques ligeros, se deben de humedecer, ¿verdad? Lo que yo mencionaba, sobre todo, no para juntear, sino en el caso del repellado, que si yo tengo bloques por su consistencia sean demasiado cerrados y tengan poca absorción o una absorción muy lenta, lo que no conviene es que yo los humedezca inmediatamente antes de que voy a poner el mortero, porque si no me va a quedar una laminita de agua entre el bloque y el mortero y con el tiempo eso va a hacer que se me desprenda, que no tenga una buena adherencia. Pero de que se deben de humedecer, sí se deben de humedecer. Insisto, eso siempre va a ser recomendable
para que la pieza, ya sea el bloque o el tabique, no le quiten agua al mortero que elaboramos. Cuando mencionó que la mezcla se ve rica y que por eso agregaban una cubeta más de arena, ¿se basan en algo visual? Sí, sí, generalmente esa es la experiencia ya de los maestros albañiles. Ellos por su experiencia, ellos mismos, los que tienen ya muchos años, hacen la mezcla y ven, si, como decimos aquí, si todavía aguanta o no aguanta un bote más de arena. Pero yo por eso decía, cuidado con ese criterio de se ve rica, porque si yo utilizo una arena que tenga mucha contaminación de arcilla, de tierra, cuando yo hago la mezcla me puede engañar porque se puede ver como que tiene todavía mucho fino, muy pastosa, puede uno pensar que le puedo poner más. Y sí, yo le pongo más y hago aparentemente una mezcla muy cohesiva, pero es porque tiene mucha tierra, mucha arcilla, y esa seguramente con el paso de los días, cuando el repello se seque, se me va a agrietar. Eso es seguro que se me va a agrietar. Entonces, eso sí lo mencionamos siempre en los ejercicios. Es con una arena buena, limpia, y al hacer la mezcla, se nota en la medida que yo le voy poniendo arena, cómo va perdiendo, digamos, como que ya se ve mucha arena contra la cantidad de cemento. Yo les decía, este cemento, en la medida que nosotros lo mezclemos más, le vamos a reactivar o activar las sustancias, las cuestiones químicas que tiene, y eso va a parecer como que tenga una mayor cohesión y va a poder absorber esa mayor cantidad de arena. ¿Sí? Pero eso es visual. Y obviamente, ya después, perdón, aparte de ser visual, pues después también lo comprobamos con la resistencia, ¿no? Eso ya si se quiere, ya más adelante, pues yo puedo hacer la otra opción que tengo, puedo hacer mis elementos, con puedo hacer mis muestras para medir la resistencia y yo ver, comprobar, demostrar que aún con ese bote más cumple con la resistencia que me especifica. En este caso, la ASTM 91, ¿verdad? Eso es importante, que sigamos cumpliendo también con la resistencia especificada. No es el objetivo. Finalmente, la resistencia que nos piden para este tipo de producto es mucho menor que la que nos piden para los cementos convencionales. Las mismas normas así están hechas, nos piden menos resistencia. Por eso se dice que no es para elementos estructurales. ¿Cuál es la cantidad de agua adecuada para un bulto de cemento? Normalmente, si ustedes revisan los bultos, ahí en la parte de atrás vienen las cantidades recomendadas, tanto de arena como de agua, dependiendo del uso que va a hacer. O sea, yo el diseño que voy a hacer o la mezcla que voy a hacer no es la misma si voy a hacer un producto para juntear el bloque o el tabique que si lo voy a hacer para un repello. Yo hace rato les decía, podemos hacer algo similar al estuco. Como van siendo cantidades diferentes de arena, van siendo cantidades diferentes de agua, ¿no? Entonces, ahí lo más recomendable pues es tratar de hacerle caso a la tablita que viene en la parte de atrás del mismo saco del cemento, ¿sí? O sea, no podemos decir una cantidad porque va a depender de la cantidad de arena que yo le ponga por cada saco. Ahí viene, o sea, aunque tampoco sea una regla de que obligadamente le debo de poner esa cantidad, ¿no? Es importante también, pues, si yo ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en época de lluvias, seguramente al hacer mi mezcla utilizo una arena muy mojada, muy saturada, eso va a hacer que yo le ponga mucho menos agua que la que dice el saco. Sin embargo, en otra época del año, que para nosotros acá es la época de secas, que puede ser marzo, abril, mayo, que no llueve, entonces la arena puede estar muy seca y eso puede hacer que a mí me demande una mayor cantidad de agua. Entonces, también hay que tener cuidado con la humedad que ya de por sí traiga la arena y tener cuidado al momento de irle dosificando el agua. Normalmente lo que se recomienda, les digo, viene en la parte de atrás del saco, vienen las cantidades en base a la cantidad de baldes de arena que se le ponga. ¿Se puede aplicar en muros de mampostería de piedra? Claro, sí. Sí, es igualito, puede ser para mampostería de piedra, tabique, block, sin ningún problema. Okay. Incluso pues, hay lugares en donde esa mampostería de la piedra es tan cerrada, no sé, algún basalto de esos muy sólidos que de repente hay en algún lugar, en donde si vamos a mojar esa piedra la tenemos que mojar desde un día antes, porque si la mojamos al momento, son tan sólidos esas piedras que no chupan el agua y el agua se le queda ahí por capilaridad, se queda esa laminita en la superficie y entonces voy a tener el problema de una mala adherencia, ¿verdad? ¿Por qué? Por haberlo mojado
poco tiempo antes de colocar el producto. Entonces, sí lo debo de mojar, pero con mucho tiempo de anticipación, dependiendo del tipo de piedra con el que tenga hecha la mampostería. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la mejor proporción para tener un mayor rendimiento? Otra vez, pues dependiendo del uso, les decía, viene la tablita y ahí recomiendan cantidades de arena, o sea, de repente habla de 4 a 6, de 6 a 8 botes, dependiendo, ahí dice si lo vamos a usar para juntear block, para juntar tabique, si va a ser para hacer, lo podemos usar, por ejemplo, para hacer firmes, ¿verdad? Un firme que no es el que va a trabajar estructuralmente, que arriba va a llevar una zapata, un dado o algo de cimentación, pues ese sí lo puedo hacer con el mortero, ¿verdad? Un firme. Entonces ahí yo voy modificando las cantidades de arena, dependiendo del uso que se le va a dar. Hay un comentario que dice, lo que sucede es que la mezcla de pegamento del bloque absorbe agua del repello. Lo que sucede es que bueno, es que también depende de con qué tipo de material hayamos hecho el junteo del bloque, ¿verdad? Si lo hicimos con el mismo tipo de producto con el que estamos haciendo ahora el repello, no lo va a absorber. Es al contrario. Mi experiencia, a mí me ha tocado ver que justamente cuando uno va a ver casas que ya tienen, digamos, que gusta 3, 4 días de repelladas, se nota claramente todo en la línea de junteo y se notan claramente dónde están los blocks, porque los blocks son los que le chupan el agua al repello y precisamente el mortero que se utilizó para juntear, por sus características propias, casi no le chupa agua. Entonces nosotros llegamos y vemos la pared, vemos la pared del muro seca en donde están los blocks, pero todavía con un cierto grado de humedad donde está el junteo de esos blocks. ¿Por qué? Porque precisamente el mortero que usamos para juntear el block, por sus características, casi no le chupó agua al concreto, entonces permanece húmedo, pero todo lo que es la superficie del block ya se secó porque parte del agua del mortero de repellado ya se lo chupó el block, ¿verdad? Entonces, normalmente es al revés. Normalmente el block le chupa el agua al mortero y el mortero que se elabora para el junteo, ahí no. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo. Muchas veces yo he visto ese fenómeno, de que el muro en general se ve casi seco, sin embargo, donde están los junteos, ahí todavía hay cierto grado de humedad que se dibuja bien en el repellado. ¿Por qué? Porque generalmente el block o el tabique va a tener una mayor absorción que el mortero que usamos para su junteo. Y con más razón, si usamos el Holcim Cuscatlán, les digo, por sus características, no va a tener esa situación de absorber. Con respecto a las mejoras de este cemento, ¿se han cambiado los diferentes porcentajes de material para poder obtener una mejor finura? Sí, lo que decíamos, ahora con las características que tiene es que le podemos poner una mayor cantidad de material les decía, a diferencia de antes, ahora con este cemento, con esta versión, por así decirlo, podemos meterle arena muy, muy fina, obviamente en poca cantidad, yo recomiendo no más allá de 3 botes, y podemos hacer el equivalente a un estuco, ¿verdad? Algo muy fino también, sin que se nos reviente, sin que se agriete. ¿Cuál es la dosificación ideal para repellos? Bueno, para los repellos, veíamos, por lo menos en la presentación dice de 6 a 8 botes. Otra vez, insisto, va a depender mucho de las características de la arena que utilicemos, ¿verdad? O sea, yo les decía, simplemente si ustedes, los maestros albañiles en su experiencia, le venían poniendo 5 o 6 botes, pueden probar con esta nueva versión del cemento y van a ver que lo más común es que le podamos poner un bote adicional a lo que le venían poniendo, ¿sí? O sea, lo que sea. Insisto, aquí hablamos de 6 a 8, pero siempre vamos a depender mucho de las características de la arena que utilicemos, ¿sí? ¿Es correcto adicionar cemento a los productos que se venden para repello y afinado como el Decoblock?
Bueno, ahí sí no conozco yo los otros productos, la verdad no sé, pero en el caso del Holcim Cuscatlán no es recomendable adicionarle cemento. Insisto, nosotros hemos visto que gente por economizar lo que hace es que mezcla, en este caso por decir el Holcim Cuscatlán, el Holcim Fuerte, que es nuestro cemento convencional, lo mezclan así como diciendo para ayudarle. ¿Por qué? Porque uno me vale a lo mejor 10 pesos y el otro 7, entonces yo mezclo y hago mi mezcla y hago producto estructural. No es recomendable hacer ese tipo de mezclas, ¿no? O sea, ahí cada producto, digamos, para lo que está diseñado, porque perdemos el control en este caso, de las características de la resistencia que se puede obtener con el concreto que elaboremos mezclando los dos tipos de cemento, ¿no? Y al rato, digo, ese elemento estructural puede presentar problemas. Imagínense, pues, en una construcción, sí es delicado. Entonces, lo recomendable no es mezclar. En el caso de nuestros productos, los otros, la verdad, pues, los desconozco, no sé cómo sean sus características. Pero la idea es que no se mezcle. La última pregunta dice, ¿qué volumen tiene ese bote que usan? Nosotros cuando hablamos del bote o del balde, hablamos de un bote de 19 litros, que es el común que se utiliza, por lo menos acá, porque generalmente ya ven que las obras pues usamos, pocas veces se compran botes exclusivos para trabajarlos, ¿no? O sea, normalmente son botes que antes fueron o botes de pintura o botes de otra cosa, que estamos hablando de botes de 5 galones, por hablar en términos americanos. Entonces, los manejamos como botes de la cubeta tradicional de plástico, que es de 19 litros, es la que usamos nosotros. Yo supongo que allá debe ser algo similar. Estos son cubetas de 5 galones. Hoy sí, la última pregunta dice, ¿para repellos es recomendable curar con antisol? Bueno, no conozco el antisol, digo, perdón por estar acá de México, no conozco los nombres de los productos como tal, pero donde quiera que usemos cemento, donde quiera que usemos cemento hidráulico, ya sea el cemento normal o en este caso el cemento de albañilería, siempre va a ser necesario y recomendable curar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al ser un cemento hidráulico ya sabemos que el cemento va a reaccionar químicamente con el agua y que para desarrollar sus mejores características, sus máximas características, necesita agua para hidratarse en su totalidad. Entonces, eso hace que sea necesario curarlo, ya sea poniéndole agua para sustituir el agua que por evaporación se pierda o aplicándole alguna membrana adecuada, no sé si a eso se refiere el antisol, para evitar que se pierda el agua, ¿verdad? Pero en cualquier estructura, cualquier elemento que hagamos con cemento hidráulico, ya sea el cemento convencional o el cemento, en este caso de albañilería, el Cuscatlán, siempre va a ser necesario curar. Curar con agua para restituir el agua que se pueda perder por evaporación, o curar con alguna membrana que lo que hace es impedir que se pierda esa agua, ¿no? De la que ya traía el producto. Siempre va a ser necesario o recomendable curar, y con eso sabemos que vamos a obtener las mejores características de ese producto. Dice, cuando refiere a 6 a 8 botes para repellos por cada bulto, ¿se refiere a esa cubeta de 5 galones? Afirmativo, sí. Insisto, nosotros acá, el bulto, aclarando que el bulto es de 50 kilos, le ponemos esa cantidad de cubetas de 19 litros de arena, sí. Bueno, esa era Otra vez, esa cantidad puede variar dependiendo de las características de la arena, pero sí, a eso me refiero, a botes o cubetas de 5 galones, que son 19 litros por bulto. Bueno, agradecemos muchísimo al ingeniero Fidel Gallardo por esta excelente presentación. Aquí hay felicitaciones para el ingeniero, muy agradecido por compartir su amplia experiencia, ¿verdad? Hay varios comentarios, gracias por compartir sus conocimientos. En nombre de Casalco y del Comité de Capacitaciones, ingeniero, le damos las gracias, igualmente a Holcim por habernos colaborado con esta excelente charla, y recordarles que el martes 15 de septiembre tenemos otra charla, tipos y usos de fibras para concreto, sintéticas y metálicas. Será impartida por el ingeniero Héctor Antonio Arriola.
Y el jueves 17 de septiembre, evaluación de habitabilidad en edificaciones post-sismo, impartida por el ingeniero Kevin Cruz. Muchas gracias nuevamente, ingeniero, y muchas gracias a los participantes. Le dejo la palabra al ingeniero Melara. Muy buenas noches a todos los participantes a este webinar interesantísimo. Un agradecimiento de parte de Casalco y creo que un agradecimiento en nombre de los ingenieros salvadoreños y arquitectos, constructores, porque de verdad nos ha puesto de manifiesto muchos aspectos que a veces los desconocemos. Así es que, ingeniero Gallardo, nos sentimos muy complacidos con su charla y esperamos que no sea esta la última vez que lo tengamos acá con nosotros. En nombre del comité y de Casalco, de nuevo, muy agradecido y pues tenga unas buenas noches. Muchas gracias a todos. Igualmente, muchas gracias. Y pues sí, a nombre de Holcim, pues nosotros como Holcim les decimos, somos una sola familia. Estamos en muchas partes, y entre ellas, pues ahí estamos en El Salvador y cada que se requiera, decimos, pues igual, así como a mí me tocó ahora acá de México, en un momento dado le puede tocar a algún compañero de Argentina, por así decirlo, ¿no? Estamos, nosotros aquí tenemos lo que llamamos como un clúster que sería, le llamamos LATAM, en donde estamos como unidos todos los países de Latinoamérica a nivel Holcim. Entonces, con todo gusto, cómo no, cuando se ofrezca estamos a mejor disposición. Muchas gracias, ingeniero, y no le hice el comentario, pero me alegra mucho que le hayan gustado las pupusas. Cuando las pruebe aquí en El Salvador son mucho mejor. Seguramente mejor. Buenas noches. Sí. Muchas gracias. Sí, seguramente va a ser mejor. Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien.